entramos en materia. Y si ocupan alguna aclaración, pues me dicen y con muchísimo gusto, ¿verdad? Empezamos. En la clase anterior Profe, vimos... perdón. Dime, sí. Gracias. Usted no está grabando. ¿Ya alguien lo puso a grabar? Ah, bueno. Ok, Yo no sé, alguien lo gracias. puso ahí. Sí. Gracias. Ok. Vamos a ver, en la clase anterior lo que vimos fue el recurso de amparo. Vimos cómo el recurso de amparo es la vía procesal en materia constitucional por excelencia, toda vez que este recurso de amparo pues tutela los derechos constitucionales, ¿verdad? Que no son tutelados por el habeas corpus. Y vimos cómo ese recurso de amparo es una vía procesal muy fácil, muy ágil, ¿verdad? Toda vez que en alguna forma lo que hace es pues facilitar lo más posible al administrado, al ciudadano, para que pueda defender sus derechos. Entonces hablamos que ese recurso de amparo era absolutamente informal, ¿verdad? Que ese recurso de amparo no tenía mayores requisitos, ¿verdad? Que a diferencia de otros procesos que ustedes han visto, ¿verdad? Donde se pide revisar la legitimación activa, revisar la legitimación pasiva, cierta estructura, pues el recurso de amparo lo puede hacer una persona en una hoja de cuaderno, así nomás, ¿verdad? Y es jurídicamente válido, jurídicamente procedente. También vimos cómo ese recurso de amparo, ¿verdad? Pues no ocupaba, en orden a lo que dijimos, patrocinio letrado, ¿verdad? No ocupaba abogado, sino que simplemente pues usted planteaba y ya. No sé, chicos, y ahora que estoy hablando, ¿vimos toda la presentación pasada o me faltó un pedacito de algo? ¿Que hasta alguna en específico? Buenas tardes, disculpe, profesor, tengo anotado acá que se llegó hasta la presentación 40, por aquello, gracias. A la 40. Ok, yo juraba que lo había terminado. Entonces, denme un segundito chiquitico, porque yo estaba enredadillo. Yo pensé que la había terminado y entonces ya iba a entrar así como que de lleno al habeas corpus, pero veo entonces que sí hay que retomar la presentación anterior. ¿Mm? Y bueno, ese recurso de amparo vimos que es un mecanismo que en alguna forma es todo un avance en el desarrollo de nuestro ordenamiento, porque inclusive, y no sé si lo tocamos hoy, si no empezamos a hablarlo ahora en este momento, que ni siquiera es necesario que yo plantee el amparo solamente a favor mío. Eventualmente yo puedo plantear el recurso de amparo a favor de otras personas. Y eso es una gran ventaja. Ya no solamente será la persona a favor de ella misma, sino que es a favor de otros. Estamos hablando que ese concepto lo íbamos a llamar legitimación vicaria, que es cuando yo puedo plantear un recurso a favor de otra persona sin que ni siquiera me tenga que dar un poder o una autorización o algo. Simplemente es algo que yo planteo, ¿verdad?, en tutela de los derechos de un tercero para la defensa de sus derechos constitucionales. Un toquecito. Profe, disculpe, ¿cuál es el nombre que dijo? Legitimación vicaria, vicaria con V. Ya vamos a entrar a esa parte. Es que yo juraba que habíamos terminado el amparo, pero bueno. Fabio, 40, me dijiste que era. Perdón, de hecho, yo igual que tengo anotado por aquello que digamos quedaba en los presupuestos de toda medida cautelar, el fumus boni iuris, periculum in mora y ponderación de intereses por aquello, gracias. Ok, gracias a usted. Listo. Ya ahorita vamos. Ok, sí es cierto, me acuerdo que vimos medidas cautelares y sí es cierto. Hasta ahí llegamos. Más bien, muchas gracias, Fabio. De hecho, profesor, disculpe, usted estuvo explicando un caso muy particular de un niño de Roca Quemada, etcétera, etcétera. Ah, sí. El chiquito con todos sus problemitas. Cierto. Ok, ahora sí, vamos a seguir entonces con la presentación del recurso de amparo. Ya les doy el acceso a la presentación. ¿La pueden ver, chicos? No, señor. Sí, señor. Sí, profe.
Ya. Sí, correcto. Okay. No. Yo no. Dale un chance. ¿Ya? No. No, pero siga, continúe, profe. Sí. Si no, creo que tenés que volver a entrar y volver a salir. Ok, está bien. Gracias. Ok. Bueno, las características del recurso de amparo. La primera característica es que debería tener o tiene un trámite bastante expedito. O sea, es de una resolución relativamente pronta, no es un proceso que pueda darse el lujo de durar mucho para resolver. Es un proceso que es de impulso procesal de la sala. ¿Qué implica esto? ¿Verdad? Vamos a ver. En los modernos procesos, usualmente ya uno insta el proceso y el proceso debe avanzar. Ahora, si te hacen una prevención, pues tenés que cumplirla. Si no, eventualmente te pueden declarar la caducidad del proceso en X cantidad de años por usted no estarlo impulsando. En el caso del recurso de amparo, el impulso procesal le corresponde a la sala. O sea, yo planteo el amparo y le tocará a la sala constitucional darle seguimiento a ese recurso de amparo hasta su resolución. Nuevamente, ¿por qué? Bueno, porque esta persona sencilla, humilde, la mamá del chiquito ahí de roga quemada que les dije, pues no puede estar detrás de todo, ¿verdad? Entonces ella no tiene por qué saber qué es un impulso procesal o qué no es un impulso procesal, ¿verdad? Y entonces ahí hablamos que le corresponderá a no a la parte interesada, sino a la sala impulsar el curso del proceso. La otra característica es que la carga probatoria la tiene la administración. Vamos a ver, chicos, si algunos conmigo lo vieron en procesal administrativo. En materia procesal, los abogados tenemos un 11º mandamiento. Aparte de los 10 normales, ¿verdad? Hay un mandamiento número 11 que solo aplica a los abogados. Ese mandamiento lo dijo Moisés, ¿verdad? Cuando bajó del cerro, de la montaña esa. Y está en el 41.3 del Código Procesal Civil. ¿Qué dice el 41.3 del Código Procesal Civil? Más o menos lo que dice es la carga de la prueba le corresponde a todo el que afirma algo. Si usted va a un proceso a decir que X cosa, o si va a decir un proceso que le causaron daños, usted tiene la carga probatoria de demostrar esos daños. Si usted dice que le hicieron algo, va a tener que demostrarlo. Pero en materia de procesos constitucionales, la carga probatoria la tiene la administración. O sea, yo planteo el amparo y la administración le corresponderá demostrar, evidenciar, ¿verdad? Que lo que usted dijo no es cierto. Porque con solo la presentación del amparo, pues ya ya el administrador cumplió. Nuevamente, la mamá de ese chiquito no tiene por qué saber que es carga probatoria, ni tiene muchas veces cómo demostrar algo. Entonces será la administración la que tocará desvirtuar que el chiquito lo están tratando mal. Segundo. ¿Qué procedimiento se debe seguir en un recurso de amparo? Bueno, es un procedimiento terriblemente sencillo. Mira cómo nuestras me quedaron muy claras, pero todavía medio se ve. La presentación la puede hacer cualquier persona. Son 24/7. La sala constitucional está abierta a las 24 horas, los 7 días de la semana, para recibir su amparo. También lo puede presentar en días inhábiles en el edificio de la Corte Suprema de Justicia. También puede enviarlo por fax o puede enviarlo por telegrama, si es que todavía existen los telegramas que no sé, ¿verdad? Pero es una presentación muy fácil a cualquier momento, a cualquier hora. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, en cualquier hora se puede violentar los derechos constitucionales. Usted interpone el amparo, el juez que está en disponibilidad, el juez magistrado que está en disponibilidad, o más bien el letrado, sinceramente, ¿verdad? Va a verificar si hay algún tipo de error. Básicamente el error es que usted no diga cuáles son las afectaciones que sufrió. Ya todo lo demás se vale.
Y si no tiene ese tipo de error, pues le da curso al amparo, le pide un informe a la administración emite ese informe, y si la administración no contesta, se te podrían tener por ciertos los hechos. Al recibir el recurso de amparo, se hace un estudio de admisibilidad del amparo. La administración ve si ese amparo es admisible. ¿Por qué? Porque a veces la gente plantea un amparo por cosas que son de pura legalidad. Chiquillos, de una vez les advierto, en exámenes anteriores les he puesto un caso de un fulano que reclama que se violó la ley de tránsito y les digo que procede y me ponen un recurso de amparo. No, un recurso de amparo por violación de una ley no procede. ¿Verdad? Estamos. Entonces, ahí en esa valoración de admisibilidad podría verse que se está alegando violaciones de ley, por ejemplo. Hay que ver que sean actos susceptibles de impugnarse en sede constitucional. Por ejemplo, si alguien metió un amparo contra una sentencia, no va a ser admisible, de una vez se lo rebotan. La sala lo único que pide en la parte esta de admisibilidad es concretar cuáles son las lesiones, cuáles son las condiciones de la lesión para ver si hay admisibilidad o no. En la contestación, la administración lo que hace es aportar el expediente administrativo, contestar usualmente, ¿verdad? Como si fuera una contestación de demanda, casi muchas veces se hace, pero es un informe, ¿verdad? Le toca contestar al representante legal. Les cuento que cuando yo era el apoderado general judicial de Lima, me tocaba contestar a mí, por ejemplo. Y la carga de la prueba la tiene la administración. La administración va a tener, nuevamente, reitero, que demostrar que lo que dice el recurrente no es cierto. Aquí hay que tomar en cuenta que el recurso de amparo tiene un problemita. El amparo, usted plantea el amparo, la administración contesta y ¡pum! Se resuelve. Entonces, el recurso de amparo no se evacúa usualmente ni prueba pericial, ni prueba testimonial, ni se pide confesional, o sea, no hay contradictorio. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si hay algún tema que requiera mayor valoración probatoria, la sala lo que hace es rechazarlo y decirlo que vaya a una jurisdicción de legalidad, ¿verdad? Inclusive hay temas que a veces los veía la sala, o usualmente los veía la sala, y que la sala más recientemente ha venido quitándose diciendo que son temas de jurisdicción de legalidad. Temas como empleo público, reparación de vías públicas, la protección de datos personales. La sala ha venido usualmente ya quitándose en los últimos años el tiro, dice, eso no me toca a mí, eso hay que verlo por los tribunales contenciosos, los tribunales de trabajo o otras vías, y ya no lo veo yo, ¿verdad? Aquí ha habido un cambio de posición de sala radical en el tema. ¿Por qué? Porque sala antes sí veía esos temas, ¿verdad? Pero conforme han venido mejorándose los procesos en otras jurisdicciones, ya la sala dice, bueno, mire, como ya se creó una jurisdicción contenciosa, ya muy buena y todo lo demás, ya no voy a ver este tema. O la sala dice, mire, como ya se creó la reforma procesal laboral, estos temas laborales le toca a la jurisdicción laboral. Vean que con base en esta segunda consideración, que cuando se ocupa valoración probatoria, se envía a la jurisdicción de legalidad y no lo ve la sala, es que la sala ha rechazado algunos de los recursos de amparo con motivo de la pandemia. ¿Por qué? Porque alguna gente alega que no es cierto que existe pandemia o no sé qué cosas, y entonces la sala dice, no, un momentito, eso ya es un tema de valoración probatoria, a mí no me toca, y lo manda a otros vías. Vean este voto de una sala para ver un caso en particular, ¿verdad? De esto que le estoy diciendo. Vean lo que dice en ese caso, es un voto de este año de sala. La finalidad del recurso de amparo es brindar tutela oportuna con efectos restitutivos contra infracciones o amenazas a los derechos fundamentales. Por lo que su procedencia general está condicionada no solo a que se acredita la existencia de una turbación o amenaza a uno de los derechos de garantía establecidos en la Carta Política o de carácter fundamental establecidos en instrumentos internacionales de derechos humanos suscritos y debidamente incorporados al ordenamiento jurídico, sino también a aquel agravio alegado comporte una amenaza o quebranto directo y grosero de derechos. Por lo anterior, por la vía de amparo, esta sala no puede usurpar
las atribuciones de las autoridades del Ministerio de Deporte y Recreación para revisar sus actuaciones, al avalar la reanudación de los entrenamientos de los equipos de fútbol pertenecientes a la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División, de conformidad con las políticas de salubridad pública, pues se trata de materias que requieren ponderar criterios técnicos, médico-científicos y de oportunidad y conveniencia. Semejantes cuestiones, por su naturaleza y complejidad, deben dirimirse en la vía común, administrativa o jurisdiccional y no en esta sede. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara. ¿Ven? Claro, la sala es muy contradictoria y aquí hay que ser muy críticos. Chicos, ¿alguien ha oído hablar de que hay una gente que sostiene que tomando una carajada de cloro evita el COVID? ¿Alguien ha oído hablar de eso? Correcto. ¿Qué sabes vos de eso, Fabio? Por favor, ¿podrías contarnos? No, bueno, sí, lógicamente eso está al margen de la parte médica, ¿verdad? Que se dice que es dióxido de cloro, algo así, y se dice que utilizado como debe ser, es decir, en las dosis adecuadas, podría eventualmente ayudarle a la salud, no solo para casos de COVID, sino para muchas otras cosas. Por ejemplo, eso es lo que he escuchado, gracias. Correcto. Es un tema que se ha venido hablando, hay gente que ha venido hablando, hay hasta un médico que lo dice, un ex precandidato presidencial de hace siglos, Rolando Araya también, ¿verdad? Lo dice. Bueno, alguien planteó amparo para que dejaran usar esa carajada. Sala, si hubiera sido coherente, debió haber resuelto esto, porque veía que es algo muy científico. Pero no, le dio curso al amparo y entonces pidió al Ministerio de Salud pruebas de que eso no es viable. Yo no sé qué habrá concesado al Ministerio de Salud, pero gente científica, amigos míos de cole, tengo el honor de que uno de los principales científicos de este país en nanotecnología fue compa de cole mío y muy buen amigo mío. Roberto explica que la ciencia no opera así, ¿verdad? Que no es que le dan 15 días o 5 días para que demuestre que tal cosa, no, que eso de la carga de la prueba más bien la tienen los que dicen que es algo que debe usarse, o sea que es al revés, la ciencia es al revés, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué lo hacen? Bueno, porque ellos se están metiendo en un campo en el cual debieron haber resuelto igual que aquí. Volvemos a lo mismo, según el magistrado instructor, según la integración, así será la novela, ¿verdad? Ese es un problema de la sala, es una de las críticas, y después cuando veamos interpretación constitucional, pues vamos a hablar un poquillo de ese tema, e inclusive si alguien pues tiene una posición diferente que Rodrigo Campos en algunos temas, va a tener todo el derecho ahí de decir lo que quiera, porque para eso estamos. Pero en principio, entonces, nos devolvemos, Sala ha dicho que cuando hay evacuación de pruebas testimoniales, convencionales o periciales, ¿verdad? O cuando se ocupa una cierta evaluación probatoria por el fondo, pues no me toca a mí, dice la sala, ¿verdad? El tema de la legitimación. Las reglas ordinarias de legitimación no las vamos a aplicar en esto. Como ustedes vieron en otro tipo de procesos, a la hora de demandar, ustedes le piden como presupuesto material tener legitimación activa. Demostrar la titularidad del derecho que dice tener. En materia constitucional, eso no es obligatorio. En materia constitucional, no se le puede pedir a la gente esas formalidades. Nuevamente, la mamá de ese chiquito, en esas condiciones que hablamos, no podría plantear un recurso de amparo y decir, bueno, yo ostento legitimación activa porque tal. No, eso nada que ver, ¿verdad? Señora, no tiene por qué saber. Entonces, vamos a decir que como estamos tutelando derechos constitucionales, las reglas de legitimación activa se aflojan mucho. Tanto es así que la norma prevé que alguien pueda plantear un recurso de amparo por otra persona, a favor de otra persona, ¿verdad? Estamos hablando que eso lo vamos a llamar legitimación vicaria. Estamos hablando que cuando alguien puede plantear un amparo por otro, le llamamos legitimación vicaria, significa que yo no necesariamente el afectado planteo el amparo, sino que otro lo puede hacer a mi favor, aunque no tenga un vínculo de consanguinidad o afinidad.
aunque no sea el representante legal, aunque no tenga un poder. El tema de la legitimación vicaria implica que X puede plantear el amparo por Y, siempre y cuando Y no esté en las condiciones para hacerlo. Imagínense que X persona se va fuera del país y la MUNI le quita la propiedad, sin debido proceso ni nada. Simplemente se quitó. Entonces, eventualmente, el amigo de la persona que se fuera fuera del país, el conocido de esa persona que se fue fuera del país, el primo quinto, podría plantear un amparo a favor del que se fue a Estados Unidos de mojado, sin poder, sin autorización, sin nada, invocando que el otro no puede plantear el amparo y entonces que lo está planteando en ejercicio de la legitimación vicaria. Una persona planteando un amparo a favor de otra. Y aquí entonces vamos a decir que en estos casos, vean que la figura de amparado y recurrente son diferentes. El recurrente, el que plantea el amparo, y el amparado a favor de quien se plantea el amparo. Son diferentes. Ya les digo, no tienen que tener ni siquiera que sea el representante legal, el tutor, ni nada. Simplemente hay el interés de que alguien le proteja los derechos a otra persona. Ahora, si Sala ha dicho, porque en algún momento, entonces cualquiera metía amparo a favor de otro, aunque no lo conociera y aunque no supiera, ¿verdad? Que no debe interpretarse como algo abstracto a favor de sujetos no individualizados o que no lo han autorizado. Al menos si no lo han autorizado, sí hay que individualizar, hay que concretar. No puede ser que alguien plantee un amparo a favor de otro con base en una abstracción de alguien que ni siquiera conoce quién es el otro. Y la legitimación pasiva, recordemos que la legitimación pasiva es el que es demandado, en este caso recurrido, ¿verdad? Estamos hablando de que cualquiera puede ejercer la conducta que es objeto del recurso. Entonces, pero en principio, la persona que plantea el recurso de amparo debe indicar el nombre del servidor autor del agravio, o al menos, si no lo conoce, el jerarca. Entonces, la mamá de este chiquito podría plantear el amparo contra la niña Filiberta Prendas del Río, que es la que lo está maltratando, o contra la escuela de Roca Quemada, o contra el Ministerio de Educación Pública. También hay una cierta amplitud en esto, ¿verdad? También en esta materia pueden presentarse terceros o coadyuvantes. Terceros, gente que tenga algún interés y que quiera apersonarse a ejercer su derecho a ser tercero y también a fortalecer el amparo ya interpuesto. Por ejemplo, alguien plantea un recurso de amparo contra una acción del gobierno con base en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Alguien X, un funcionario público. Entonces yo, Rodrigo Campos, podría ir de tercero dentro del recurso de amparo de X también a plantear una tercería apoyando ese amparo y diciendo que yo también estoy de acuerdo. O también puede haber coadyuvantes. Gente que llega al recurso de amparo de otro, no a pedir nada, pero sí a dar criterios, elementos de convicción a favor de lo que es el objeto del amparo. ¿Estamos claros, chicos, de eso? Eso es materia procesal, yo sé, pero y más o menos me imagino que la manejan, pero sí es importante tener presente la diferencia entre tercero y coadyuvante. De mi parte, sí. ¿Ok? Sí, Muy bien. Listo. La sentencia de la Sala Constitucional. La sentencia Sala puede ordenar anular una conducta, puede restituir al agraviado en la situación jurídica inmediata anterior, puede disponer realizar que la administración realice determinada conducta, puede más bien ordenar no que realice, sino deje de hacer algo, o que no repita determinada conducta si ya se materializó. Lo importante que me interesa aquí reforzar es que la sentencia de Sala Constitucional es muy, muy amplia, ¿verdad? Porque puede ser cualquier cosa. Y si acoge el recurso de amparo
aunque usted no lo pida, negrita, cursivo y subrayado, ¿verdad? Aunque usted no lo pida, va a condenar en daños y perjuicios. Inclusive, si digamos alguien plantea un amparo y la administración dice, ups, sí, es cierto, metí la pata, entonces se echa para atrás en lo que hizo antes de la sentencia de sala, ¿verdad? La sala va a decir, bueno, ya cesó la conducta objeto del proceso, pero aún así condeno en daños y perjuicios, ¿verdad? Casi que la consecuencia es que se verifique que se cumplió la conducta objeto del proceso, aunque no se mantenga en el tiempo, es la condena de daños y perjuicios. Permítanme un segundo, chiquillos, ya les estoy hablando. Denme un minuto. Lo que llamamos la sentencia estimatoria, entonces, la que acoge el recurso de amparo, va a condenar en daños, perjuicios y costas. Esa condena es en abstracto. ¿Cuál es la diferencia entre una condena en abstracto y una suma líquida exigible, chicos? ¿Quién me acuerda de eso? ¿Quién me lo dice? Cri, cri, cri. Profesor, perdón, bueno, no sé si estará en lo cierto, pero condenas en abstracto es cuando yo no conozco, digamos, los daños o perjuicios que puede ocasionar eso, pero la otra sí, sí, yo sé porque ya tengo un margen o un parámetro del cual puedo traerlo por actual o valor presente. Gracias. Vamos a ver, más o menos a lo que indica Fabio. Condena en abstracto, yo no individualizo los daños, yo no individualizo el monto o quantum de los daños. Condena en abstracto. Se condena, por ejemplo, a los daños y perjuicios ocasionados con motivo del cierre el bar El Gato Muerto sin el debido proceso por parte de la Municipalidad de Moravia entre el 30 de marzo y el 15 de agosto del año 2019. Es en abstracto, yo no estoy diciendo cuáles daños ni cuál es el monto de los daños. Condena ya propiamente determinando el monto, ¿verdad? Es la otra opción. Entonces ya ahí la sentencia va a indicar cuáles son los daños y cuál es el monto, ¿verdad? En sumas líquidas y exigibles. Todas las sentencias de sala constitucional son en abstracto. La sala no se mete a determinar cuáles son los daños que se causaron, ni el monto de esos daños. Y no le toca a la sala, no, para nada debería ser la sala. Sobre todo porque eso requiere prueba. Y ahorita vamos a ver entonces cómo se hace. Profesor, perdón, es que estoy confundido en algo ahí. O sea, usted dice que ya por defecto, al interponer el recurso de amparo, ahí está lo que es la opción de condena en daños y perjuicios. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el accionante no tiene la razón acá? ¿Cómo se compensa este tema? Gracias. O sea, si el recurrente no tiene la razón, simplemente se rechaza el amparo, pero no se le condena a él en costas. Okay, nuevamente, estamos en presencia de derechos constitucionales. Entonces, al recurrente no se le condena en costas. Al que se le condena en costas solamente es al recurrido si la sentencia es estimatoria. Los efectos de la sentencia en un recurso de amparo serían para el caso en concreto ejecutables ante el juzgado, puse tribunal, el juzgado contencioso administrativo, y bueno, puede tener diferentes efectos respecto al funcionario, dependiendo de cómo fue la conducta. Pero lo importante es que los efectos de un amparo no son erga omnes, sino para las partes del recurso de amparo, y que son ejecutables, ya ese cobro de daños y perjuicios, ante el juzgado contencioso.
La interposición del amparo no implica la suspensión de las leyes cuestionadas, ¿verdad? Pero sí vimos que, en algún momento lo vimos, la suspensión cautelar del acto administrativo objetable. Y estamos hablando, entonces, de que, entonces, en estos casos, para efectos de los demás, ahí va a seguir, ¿verdad? Ahí va a seguir las normas, las leyes que tengan que ver con esto, porque el amparo lo que estamos cuestionando no es tanto reglamentos o leyes, lo que estamos cuestionando son actos u omisiones administrativas, ¿verdad? Como les dije, si estando en curso el amparo se dicta una resolución, ¿verdad? O administrativo judicial que revoca o deja sin efecto la conducta objeto del amparo, el amparo siempre va a seguir. Sala siempre va a resolver. Solo que lo que va a decir es, bueno, mire, ya como ya esto se vino abajo, yo solo voy a condenar para efectos de daños y perjuicios. Y costas, por supuesto. El problema de cumplimiento no es tanto de los votos de sala en el tema propiamente del cobro de daños y perjuicios, que ya les dije, bueno, simplemente usted va a juzgado contencioso, los prueba, los demuestra y los cobra. El problema de cumplimiento está en el caso de cuando condenan, a la administración a hacer algo o dejar de hacer. Cuando es una conducta que hay que materializar o dejar de hacerla. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente la Sala Constitucional no tiene jueces ejecutores en este tema. Entonces, al no tener jueces ejecutores en materia de cumplimiento de sus votos en conductas de hacer o no hacer, entonces usted lo más que podría hacer es ir a acusar a la administración ante la propia sala de que no le están haciendo caso. Pero hasta ahí. Y la sala pues podría llevarlo a la vía penal. Pero no hay una vía expedita como la de condenas de daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque como les digo, mientras en daños y perjuicios usted los cobra en el juzgado contencioso, en las condenas de hacer o no hacer, no hay jueces ejecutores en materia constitucional. ¿Cuáles son los tipos de sentencias en esta materia? Bueno, vamos a tener que hay sentencia estimatoria, hay sentencia desestimatoria y hay rechazos de plano. Si se acoge, sentencia estimatoria. Si no se acoge, se desestima. Y el rechazo de plano es cuando usted plantea un amparo y la sala dice, no, esto ni siquiera es para un amparo, y se lo devuelve de una vez. Una persona podría desistir de plantear un recurso de amparo, del recurso de amparo ya planteado. Vamos a ver, yo y ustedes lo vieron en alguna materia procesal, yo podría, recurrente, persona que acciona, decidir, ¿verdad? Que ya no quiero seguir con ese amparo y desisto de él. Ahora, Sala dice, y la Ley de Jurisdicción Constitucional dice, que se puede desistir de los derechos renunciables o que solo son patrimoniales. Los derechos no renunciables no son desistibles. Los derechos que no son solo patrimoniales no son desistibles. Chicos, ¿cuál derecho podría ser no renunciable? A ver, a echar a andar el hámster. Profesor, los derechos laborales como es el derecho a las vacaciones, el derecho al aguinaldo. Ok, Y está bien. Ajá, dime. no, eso sería, hay uno más, pero no me acuerdo. Bueno, hay mucho más, pero vamos a ver, no lo veamos desde el punto de vista puramente laboral porque es de legalidad. ¿Qué derechos constitucionales no serían renunciables? Vida, salud. Perfecto, Fabio. Vida, salud, un derecho de un niño, de los niños, no son renunciables. Educación, Identidad, intimidad. Exacto, está muy bien. Esos, perdón, ¿qué dijo el compañero? Oí algo, pero no escuché bien qué era lo que dijiste. educación, Muy bien, esos. Entonces, una vez planteado el amparo, aunque usted desista, ya no. La sala va a seguir en curso, aunque usted no esté de acuerdo.
Voy. Amparo contra sujetos de derecho privado. Uno de los grandes avances de la ley de jurisdicción constitucional es que no solamente tutela el recurso de amparo frente a sujetos de derecho público, sino también contra sujetos de derecho privado. ¿Por qué es este razonamiento de los sujetos de derecho privado? Bueno, por una cierta lógica. Los privados también pueden violar derechos o no. También pueden violarlos. Entonces la sala dice que usted puede meter un recurso de amparo contra un privado. Pero no cualquier privado. O sea, yo no puedo meterle un recurso de amparo, no sé, a mi mamá. Yo no puedo ponerle un recurso de amparo, no sé, a una chavala que no me dio pelota, ¿verdad? Esas cosas no. Se ocupan ciertos requisitos. ¿Qué requisitos pide el ordenamiento para poder plantear válidamente un amparo contra un privado? Bueno, dice primero que debe haber una relación de poder entre el sujeto del amparo y el amparado. Tiene que haber un vínculo de poder. Chicos, ¿cómo qué podría ser? ¿Alguien que se le ocurra donde hay una relación de poder? Con un privado, ¿verdad? Eso. Podría ser, bueno. No, perdón, adelante, yo sigo después con la idea. Perdón, podría ser contra, Sí, dime. Contra el patrón. Muy bien, eso es un buen intento ahorita, sí. Ahorita les doy un caso. Dime. Profe, si por discriminación no me dejan ingresar a X lugar privado, digamos, a un centro comercial o algo así, de mis ideologías, de mi manera religiosa, ostentar alguna cosa de estas, que a mí me digan no puede ingresar porque usted es negra, porque es bajita, porque es esto, porque es lo otro, en ese caso. Vamos a ver. Imaginémonos que Lucrecia quiere entrar al Mall San Pedro y Lucrecia anda con los brazos tatuados, ¿verdad? Y anda con unos tatuajes ahí terribles. Yo no sé qué puede ser, Lucrecia, qué tatuajes. Imaginemos que Lucrecia es rockera. No creo que te guste el rock, ¿verdad, Lucrecia? No mucho. No mucho. Pero imaginémonos en un mundo paralelo, un mundo hipotético, una Lucrecia rockera. Entonces anda con los tatuajes de Black Sabbath, Iron Maiden, ¿verdad? Y esos grupos así, rock fuerte. Y no la dejen entrar porque es sospechosa. Bueno, efectivamente hay una relación de poder. Cuando estás vos en un centro comercial, hay una relación de poder de los administradores o el guarda o el policía del centro policial, del centro comercial con vos. Lo otro que dijo Fabio, el primer antecedente del recurso de amparo contra privados fue un señor que tenía un cáncer terminal. Y el patrono lo despidió. Y a la hora de despedirlo, quedó claro que lo despidió por su enfermedad. El señor dijo, mire, yo quiero ser socialmente útil, a mí no me sirve tampoco económicamente incapacitarme, y yo todavía tengo una expectativa de vida. Yo sé que me voy a morir, pero tengo una expectativa de vida. Y metió un amparo, alegando también una forma de discriminación por su enfermedad. Y la sala le da la razón. Entonces, primer presupuesto, hay una relación de poder. Chiquillos de la universidad con ustedes, hacia ustedes, ¿hay una relación de poder? ¿Sí o no? Yo pensaría que sí. ¿Por qué sí? De alguna manera, bueno, yo lo veo en el caso de uno que está, digamos, atado a un contrato anual. Entonces uno tiene que aceptar los términos y condiciones, le guste o no. Gracias. Por Correcto. principio de sujeción espacial, profe. ¡Opa! Muy bien. ¿Eso lo aprendió conmigo o con otro profe? Lo importante es aprendí. No, es que... No, creo que fue con Claudia, Muy bien, muy bien. Esa es una excelente respuesta. Exactamente. Ustedes están en una relación de sujeción especial frente a la U. La U les dice cómo deben comportarse adentro, ¿verdad? Cómo inclusive puede ser que vistan o actúen dentro de la U. Entonces hay una relación de poder. Muy bien. Estamos inspirados hoy, qué dicha, me alegra montones. A veces también puede ser que se recurra ante el privado
pero es en el caso específico de que ese privado ejerza potestades públicas. El administrador de la Ruta 27, el administrador del Aeropuerto Internacional Juan Santa María, son privados, ejercicio de una potestad pública. Ahí también podría ser recurrido, porque también podrían darse las hipótesis que conversamos. Pero falta un segundo requisito muy importante. El segundo requisito, que lata que esta por lo menos sea tan clara, fue que la bajé directamente del Drive, pero en el aula virtual está más oscurita. El segundo requisito es que los remedios jurisdiccionales comunes sean insuficientes o tardíos para garantizar los derechos. Lo que dice la sala es, bueno, mire, sí está bien, yo voy a darle curso al amparo contra el privado. Pero eso sí, no tienen que haber vías de legalidad rápidas para solucionar su problema. Porque si hay vías de legalidad rápidas para solucionar su problema, entonces no. Eso es lo que ha pasado con los temas laborales. La sala en algún momento empezó a meterse mucho en los temas laborales y todo lo demás. Ahora, cuando alguien mete un amparo por temas laborales, usualmente lo que dice es, se ha creado la reforma procesal laboral que ampara los derechos de los trabajadores, etc., y lo rechaza. Porque dice que la jurisdicción laboral, con la reforma procesal, se volvió más rápida. Igual en los temas, por ejemplo, de protección de datos. Antes planteaba uno un recurso de amparo porque le estaban manipulando los datos, vendiendo los datos, etc. Ahora la sala lo que dice es, como ya se creó administrativamente la Agencia Nacional de Protección de Datos, si usted le pasa eso, puede ir a la Agencia Nacional de Protección de Datos, vaya, pero ya eso no me meto yo, porque ya hay un remedio que puede ver su situación, ¿verdad? Entonces, el segundo requisito va a ser ese, que las vías comunes de solucionar los problemas, las vías de legalidad, sean insuficientes, o sea, no cubran el supuesto, o que actúen de manera tardía. En el caso del privado, el recurso se dirige contra el autor del agravio, si usted sabe quién es, sino contra la persona jurídica, ¿verdad? Su representante legal, o el personero al menos aparente de esa empresa privada que violó su derecho. Si se declara legítima la actuación del privado, se rechaza el amparo. Si se declara ilegítima la actuación del privado, se le va a ordenar que rectifique su conducta hacia futuro. Vean este caso qué interesante. ¿Por qué se caracterizaba don Ramón? ¿Se acuerdan bien? Sí, por el tipo de bullying que hacía, sí. Todavía algo más importante. Una mala Porque costumbre no de él. pagaba Que no pagaba. la renta y vivía. Así es. Vean este voto de sala constitucional. Es gente que en algún momento el arrendante les cortaba el agua para que se fueran de la casa. Entonces, en estos votos de sala constitucional se condena a arrendantes, sujetos de derecho privado, por cortarle el agua o servicios públicos a sus arrendatarios. Y la sala dice, bueno, mire, es que si esta gente se va a la vía de legalidad, ¿cuánto le van a durar para resolver el proceso, digamos, civil o de arrendamiento por esta situación? Mucho. Y mientras tanto va a estar sin agua y sin luz. Entonces sala acogió en estos casos amparos por ese motivo. Un segundo, ya les hablo. Vean este supuesto que les pongo acá. Es alguien que integra una cooperativa de sujeto de derecho privado, por supuesto, y no le permiten acceder a los libros contables, a las actas de la cooperativa. Entonces, condenan a la cooperativa por no darle la información que el privado está pidiendo de ella. Sin un amparo. Casos, acciones como las acciones correctivas en centros privados, discriminaciones de patronos, el uso de la información personal, que ya vimos que las salas se han venido quitando el tiro, pero que son propios de toda esta materia.
Ahora sí, ¿cómo hago yo con el voto de sala? Sí, es estimatorio y, como les dije, por default o por ende, condenan en daños y perjuicios. ¿Sí? Estamos hablando que en estos casos se presenta entonces ante el juzgado contencioso. Usted lo que va a hacer es una liquidación de daños y perjuicios. Más adelante les voy a enseñar a hacer una. Esos daños y perjuicios va a tener que demostrarlos, va a tener que probarlos, no es automático. Si no, se lo pueden rechazar. De hecho, yo tengo, cuando estaba en el juzgado, varias liquidaciones, daños y perjuicios de amparos que los rechacé. Y los rechacé porque la persona decía miles de daños, pero bueno, ¿los demostró? No los demostró. Y si no los demostró, pues entonces se le condena a no reconocerle los daños puestos al cobro, ¿verdad? Obviamente esos daños pues tienen que estar vinculados con el objeto del recurso de amparo, con los hechos objeto del recurso de amparo. Y ante la ejecución el juzgado va a verificar cuáles daños se demostraron, cuáles daños se probaron, cuáles tienen una causalidad con el objeto del amparo, y ahí determinará cuáles de esos daños, cuál de esos daños liquidados procede reconocer. Pero como les digo, hay que probar ese daño y ese nexo causal del daño. Es el daño que se causó y probar que ese daño fue con motivo de los hechos objeto del recurso de amparo. ¿Alguna pregunta aquí, chicos? No, profe. ¿Todo clarísimo como el agua? Profesor, perdón, ahí entraría lo que ya hemos visto, como conocer todo ese tipo de, todo ese inventario de daños. Gracias. Exactamente, usted va a hacer el inventario de daños y no solo hacerlo, es probarlo, ¿verdad? Demostrar que esos daños existen, que usted no se los inventó, ¿verdad? Que no son una abstracción, sino que efectivamente existen, ¿verdad? Que en alguna forma se cometieron, por decirlo así. Otras consideraciones. En cualquier momento que la sala considere que las actuaciones o omisiones están fundadas en normas, ¿verdad? Entonces le va a dar posibilidad a usted de que entonces plantee la respectiva acción de inconstitucionalidad. Usted estima que, bueno, le violaron tal derecho y entonces la administración le dice, sí, pues ¿qué fue con base en el artículo tal? Y la sala dice, sí, no sé, Rick, podría ser que esa norma sea inconstitucional. Le va a dar 15 días hábiles para que usted formalice una acción de inconstitucionalidad contra esa norma. Las sentencias de sala constitucional no tienen recurso alguno. Entonces, deben ser ejecutadas de manera inmediata a su notificación, ¿verdad? Esa sentencia de sala constitucional es firme desde el momento en su adopción. O sea, no tiene ni revocatoria, ni apelación, ni casación, ni nada, ¿verdad? Hay un error ahí de algunos que me ha tocado ver que piensan que pueden recurrirla y no es recurrible. ¿Alguna pregunta, chicos, de esta parte? Bien. Vamos con el habeas corpus. Perdone, ¿me escucho? No, de mi parte no. Todo bien. Sí. Ok. Seguimos con el habeas corpus, chicos y chicas. Ok. Me dicen cuando lo ven. Permiso, profesor, esa ya es otra presentación, ¿cierto? Esta es otra presentación, sí. La subí al Teams. No sé si les doy un chance para que la abran. Sí, ya la bajé, profe. No sé si alguien ocupa chance para poder bajarla. Bueno, seguimos entonces. En el entorno virtual. No le he subido el entorno porque esta es también actualizada. Le hice unos cambios para este curso de ustedes. Pero está en el Teams. Búsquenla aquí.
La acabo de subir hace 10 minutos antes de la clase, lo subí al Teams. Cuando nadie se le ocurría que existía la protección de derechos fundamentales, pues ya existía una figura muy similar al habeas corpus. ¿Por qué existía la figura del habeas corpus desde muchísimos años atrás y mucho tiempo atrás? Bueno, porque protege a unas cosas más preciadas de los seres humanos, ¿verdad? Su libertad personal. Entonces, al proteger la libertad personal, pues abre la posibilidad de, vamos a ver ahorita, que esa libertad personal es la que permite el ejercicio de otras libertades. Entonces, a la hora de pensar en tutelar derechos de la gente, lo primero que se les ocurrió fue proteger esa libertad personal. Habeas corpus significa tiene cuerpo. Y viene la obligación que en su momento se estableció cuando se empezó a crear los antecedentes de esta figura, de la obligación de, si alguien era detenido, de presentarlo, enseñarlo de que estaba todavía vivo. Imagínense a ese tipo que tal vez en la Edad Media lo detenían, lo encerraban en un castillo como estos, ¿no? Nadie sabía qué pasó de él, se perdió, se desapareció. Y entonces, de algún familiar, algún conocido quería buscarlo, quería saber de él. Entonces planteaba esa figura del habeas corpus con el fin de que lo enseñaran y dijeran, mira, aquí está detenido y por esto. Y entonces sacaban el vigillo ahí, ¿verdad? Imagínense, 5 meses el vigillo metido en una celda ahí dentro de ese castillo. Va a salir posiblemente todo flaco, todo lleno de pulgas, de piojos, todo cagado, ¿verdad? Todo andrajoso, pero dice, aquí está todavía vivo, miren, y lo tuvimos por esto. La idea del habeas corpus era precisamente eso. Lo interesante del habeas corpus es que desde los romanos ya había una figura muy similar. Los romanos tenían un interdicto romano que se llamaba Homine Libero Exhibendo. Ese interdicto que lo emitía el pretor significaba que él emitía una orden que se llamaba una orden de exhibias, en la cual ordenaba enseñar a alguien detenido. Pero chicos, esto no era contra el poder público en Roma, sino que tenía otra razón de ser que les voy a explicar. Imaginémonos en Roma, en esa gente que iba al Coliseo Romano, ¿verdad? A ver carreras de caballos. A ver, ¿cómo se llama? A ver, carreras de cuadrigas. Yo no sé si alguien ha visto la película Ben-Hur. Sí, es un clásico, profe. ¿Verdad? Ujú. ¿Se acuerdan la carrera de cuadrigas entre Ben-Hur y Masala? Creo que, ¿verdad? Bueno, ahí había. Entonces, en Roma habían como por equipos, igual que aquí. Ahora los partidos de fútbol. Entonces, de ahí estaba el equipo, perdón,
las cuadrigas verdes, las cuadrigas rojas, las cuadrigas azules. Habían unas que siempre perdían, les iba malísimo, que eran las cuadrigas moradas, ¿verdad? Casi nadie iba con ellos, ¿verdad? Por malos, por perras les decían, ¿verdad? Las cuadrigas moradas. Habían las cuadrigas rojiamarillas, todo el mundo apoyaba las cuadrigas rojiamarillas, ¿verdad? Porque eran muy buenos, ¿verdad? Siempre con ese color de cuadrigas en fútbol, en caballos y todo eso, pues trae mucha fuerza, ¿verdad? No oí hoy a los morados hablar, qué cosas, ¿verdad? Y entonces, pues la gente iba a apostar. Imaginémonos un romano, Maximiliano, imaginemos ahí, y llegaba y apostaba 20 denarios a favor de las cuadrigas moradas. Y en las carreras de las cuadrigas perdían los morados, como siempre. Entonces, de ahí al final iba a tener que pagar los 20 denarios o lo que fuera, y no tenía plata. Chicos, ¿cómo pagaban los romanos sus deudas si no tenían plata? ¿Quién sabe? Profe, con su propia persona. ¿En qué sentido? Perdón. Si en ese caso, bueno, lo que vimos en clases anteriores es que un romano X debía un dinero a otra persona. Esta persona tenía derecho a exhibirlo por 30 días a esta persona. Si venía otra persona y cancelaba ese dinero que él debía, el hombre quedaba libre, si no quedaba ahí en calidad de exhibición. Y esclavo, ¿cierto? Sí, sí, sus pertenencias. Y si no tenía, pues tenía Veamos esclavo. pertenencias como la familia y como todo lo que él tenía. Pero imaginemos que tipo, entonces de ahí no pudo pagar nada y llega y dice, bueno, vamos a tener que ejecutarlo porque usted me debe 20 denarios. O entonces él va a decir, no, mire, para que no la agarre con mi familia, yo me entrego con mi libertad personal. Y se llevaban a Maximus ahí de esclavo. Mientras, un segundo, un segundito. Mientras, en la casa de este fulano, estaba la esposa ahí esperando que llegara. Dice, mira qué raro que este hombre no ha llegado, ¿qué habrá pasado con él, verdad? Y de ahí se asoma y ya lo llama por celular y no, celular no tenía en ese tiempo, ¿verdad? De ahí no lo puede localizar. Hasta que se encuentra un Will ahí en la calle y dice, mire, yo vi a Maximus lo llevó, una gente ahí va con dos fulanos grandísimos, dos negros de 1,95 m, ¿verdad? Que lo llevan alzado. Y entonces decía la esposa, ¿en qué se habrá metido este hombre, verdad? Y ya se fue a la casa donde los llevaron. Y ya le dice, no, mire, aquí está él detenido y no puede salir. Entonces la mujer preocupada, entonces, ¿verdad? Le va donde el pretor y le dice, mire, necesito que me saque a Máximos porque me dicen que algo que como que de plata, pero yo no entiendo qué es la cosa. Entonces el pretor lo que haría es ir a la casa del acreedor de Máximos y a ver qué es la cosa, porque está detenido. ¿Qué es lo que va a hacer el pretor cuando llegue ahí? Va a decir, y ellos eran muy formalistas, si tienes al hombre, exhíbemelo, ¿no? Y entonces significaba que estaban obligados a exhibirle al fulano y decir, mira, aquí está, y está aquí, y va a pasar 5 años, 10 años aquí por amarraperros. Y salado. Ya la doña tendrá que irse a la casa y decir, bueno, ni modo, nadie lo tiene idiota. O conseguir la plata para pagar la deuda de Máximos. Los romanos entonces tenían esa concepción de algo que no era propiamente el habeas corpus, pero que era muy similar al habeas corpus, para la tutela de los derechos de las personas detenidas por privados, no el Estado, ¿verdad? No se visualizaba un habeas corpus o algo contra el emperador o algo así romano, ¿verdad? Pero sí contra privados cuando eran detenidos por ese tipo de cosas, por deudas. Los españoles, muchos años después, también tenían un mecanismo.
se llamaba Juicio de Manifestación Español. Ese juicio de manifestación español también era enseñar a la persona detenida ante una figura que se llamaba justicia mayor. ¿Mm? Y entonces se exhibía a esa persona para saber que estaba viva y por qué estaba detenida. Pero los que más desarrollaron el habeas corpus fueron los ingleses, por supuesto. Los ingleses crearon el grant de habeas corpus, donde se obligaba al custodio del detenido a exhibirlo ante los tribunales y explicar las causas de privación de libertad. Vean que es muy similar todo, ¿verdad? Solo que la ventaja es que los ingleses lo positivizan en leyes. Lo plasman en leyes, lo hacen suyo, por decirlo así. Ahora bien, tan claro es eso, ¿verdad? Que vea que ellos, el 26 de mayo de 1679, emitieron el Habeas Corpus Act contra cualquier detención de la corona y ante cualquier juez. La no presentación de esa persona detenida implicaba eventualmente que al funcionario se le impusiera hasta sanciones económicas fuertes por incumplir la orden de presentar a la persona y explicar el motivo de la detención. Este señor Blackstone lo explica muy bien. Los ingleses siempre son muy orgullosos de su institucionalidad y no es para menos. Blackstone lo dijo así: privar a una persona de la vida, ha dicho, o confiscar su estado por violencia, sin ocasión o juicio, sería un acto de despotismo tan grueso y notorio que necesariamente transportaría de inmediato la alarma sobre la tiranía a través de toda la nación. Pero el confinamiento secreto de una persona encerrada en una cárcel, donde sus sufrimientos son desconocidos o olvidados, es menos público, es menos llamativo, y dijo Blackstone, y por lo tanto es un acicate más peligroso para la arbitrariedad del gobierno. Y aquí yo quiero retomar un concepto, chicos. Vean cómo lo que estamos viendo nuevamente es el concepto inicial. La lucha contra el poder, las luchas contra la inmunidad del poder, los mecanismos para defenderse en una administración, un gobierno que puede actuar bien, pero que a veces se exceden las cosas. Las luchas contra una administración, un gobierno que pueden llegar a incurrir arbitrariedad. Entonces, ustedes, abogados y abogadas del futuro, cuando yo les enseño esto, no es una simple formalidad para estar oyendo un roco hablando hora y media, hora y 40 minutos. Es el mecanismo para que defendan su país, no solo a sus clientes, su país en el futuro. Vean las cosas que pasan, chicos. De pasar de una democracia a ya empezar a rasgos autoritarios es un brinquito chiquitico. En cualquier momento puede suceder. Ya está sucediendo. En cualquier momento y en cualquier lugar. Y si usted no reacciona, si usted no actúa, el poder se empieza a extender y la arbitrariedad se empieza a extender como un cáncer en un país. Entonces, estos mecanismos, el recurso de amparo que vimos, ahora el habeas corpus, son los medios para poder enfrentar todavía, ¿verdad? Voy, es que me está mandando algo del trabajo. ¿Qué? Todavía, frente a esa administración, son los instrumentos, son los dientes. Porque si usted espera que los gobernantes, por más que sea, ¿verdad? Por más de que vaya a misa, por más de que no vaya a misa, por más de que sea ateo, por más de que le guste el chocolate, por más de que le guste la fresa, pues cualquier gobernante usted le da poder y va a abusar de ese. Va a tender a abusar de ese. Tiene que ser gente muy especial que no lo haga, ¿verdad? Tendrá que ser un Mahatma Gandhi, que nunca fue gobernante, por cierto. Tendrá que ser un Mujica en Uruguay, que es un tipo que tiene algo diferente en su forma de actuar porque estuvo no sé cuántos años en cárcel. Tendrá que ser un Nelson Mandela, que fue reprimido durante tantos años. Pero en términos usuales, el común de la gente que llega al poder, le falta esa prestancia, digamos, esos valores y tienden a abusar del mismo, ¿verdad? Entonces Blackstone en el siglo XVIII lo hacía ver. Lo más peligroso es que alguien lo tenga y nadie sabe qué pasó con él. Es que no se ve, no se sabe qué pasó con él, ¿verdad? Entonces la razón de ser del habeas es esa.
Y ya vamos a avanzar adelante a un concepto más amplio todavía de esto, de la razón de ser de esto. Porque tiene una lógica en la actualidad. Permítanme un segundo, chicos, un segundo. Ya seguimos. Recreo unos 4 o 5 minutos. Ok, seguimos. Me van a disculpar. Las trivialidades de la vida que hay que manejarles cuando estamos dando clases también. Entonces vamos a ver cómo se reproduce ya no solo en el siglo XVIII, sino más recientemente. Inclusive, ¿no? El otro país en el cual se desarrolló ampliamente el concepto del habeas corpus, porque heredaba esa tradición de Inglaterra, ¿no? Es Estados Unidos. Solo que en el caso de Estados Unidos hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Y ese algo es que en el caso de Estados Unidos, ¿no? Nace porque ellos, de alguna forma, se traen cuando vienen de Inglaterra, del Reino Unido, todos estos conceptos, ¿verdad? Y ellos lo vienen desarrollando. Pero Estados Unidos no ha sido constante en este concepto, ¿verdad? Para poder entender cómo lo veían los norteamericanos desde su independencia, podemos citar estas palabras de Alexander Hamilton. Es uno de los padres de la independencia de Estados Unidos. Él escribió El Federalista, un librito ahí donde tenía su pensamiento de cómo debía ser la Federación Norteamericana. Y Hamilton dice, el establecimiento de la escritura, el habeas corpus, quizás sea la mayor seguridad para la libertad y el republicanismo que cualquier otro contenido de la Constitución. La práctica de encarcelamiento arbitrario ha sido el instrumento más formidable y favorito de las tiranías de todas las épocas. Entonces vean cómo Hamilton lo tenía muy presente para su país, para la creciente nación norteamericana. Sin embargo, esto no se mantiene en Estados Unidos en el tiempo. Inclusive, es de indicar que la misma Constitución norteamericana, yo lo plasmo muy claramente, el privilegio del habeas corpus no se suspenderá, salvo cuando la seguridad nacional lo exija en casos de rebelión o invasión. Y esta frasecilla, salvo cuando por seguridad nacional lo exija en los casos de rebelión e invasión, es lo que ha afectado a Estados Unidos en el tema del habeas corpus. Mi muy admirado Abraham Lincoln fue uno de los primeros que violó el derecho al habeas corpus. Empezando la guerra de secesión, había un tipo que fue detenido por las tropas de la Unión. Y entonces el presidente del Tribunal Supremo de la Corte le dijo a Lincoln que tenía que verlo, que explicara por qué había sido detenido y que se lo mostrara. Lincoln se niega, inclusive ignoran la resolución jurisdiccional. Y ante el riesgo de que lo obligaran jurisdiccionalmente, Lincoln emite una proclama en donde indica que el recurso de exhibición, que es como el habeas corpus, se suspende en el respeto a todas las personas detenidas o que son ahora o en el futuro durante la rebelión, preso de cualquier fuerte, campo, arsenal, prisión militar u otro lugar de reclusión por ninguna autoridad militar, de por la sentencia de cualquier tribunal militar o de la comisión militar.
Entonces, durante el gobierno de Lincoln, buena parte al menos, él se trajo abajo la posibilidad de plantear recursos de habeas corpus. Estados Unidos después vuelve a retomar su tradición de respetar el habeas corpus, ¿verdad? Y eso vuelve a caer en otro momento histórico. El ataque a las Torres Gemelas. Cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, se dio un debilitamiento de esta figura. ¿Por qué? Porque cuando se da el ataque a las Torres Gemelas, se emiten diferentes leyes, como la ley Patriota, y una ley, otro tipo de ley, ahí está el nombre, no lo voy a decir en inglés, yo hablo muy mal el inglés, ¿verdad? Y el objetivo era para prohibir en esta segunda la tortura, pero también decía que ninguna corte, juez o jurado tiene jurisdicción para oír o considerar una petición de amparo y de habeas corpus que se realizara en representación de un extranjero detenido en Guantánamo. Profe, Esto habilitó, dígame. perdón, una consulta y a ver si no estoy fuera del plano o para saber cómo traigo esto a colación con lo que está sucediendo en el país. Yo no sé qué tan cierto es y muchas cosas se dicen, pero dicen que ahora hay policía de Panamá acá. ¿Eso cómo lo podría yo aplicar? No, Dios libre fuera, sí, porque eso es traición a la patria, ¿verdad? Pero No me consta si yo no, a he mí oído esa tampoco, historia, ¿verdad? pero sí Pero me para el pelo. sí, eso sería traición a la patria si fuera cierto. No estoy seguro, no sé. Sería mentirte, ¿verdad? Listo. Pero si se permitiera, eso es hasta un delito el que lo haya permitido, ¿verdad? Yo esperamos de que no sea así porque sería terriblemente grave, ¿verdad? Tal vez de lo más grave que se puede uno imaginar, ¿verdad? Ok. Pero no es, digamos, objeto de este tema, ¿verdad? Por eso hacía la consulta. Sí. Más bien en este caso, se los pongo así porque, bueno, porque precisamente el tema es que entonces en estos supuestos, ¿verdad? Lo que se buscaba era que nadie pudiera meter un amparo o un habeas corpus a favor de las personas que fueron detenidas con motivo de estos hechos de esa época, ¿verdad? Sobre todo porque empezaron a detener gente y algunos vinculados al tema y otros simplemente por ser musulmanes o relacionados con gente que sí estaba vinculado, pero que no necesariamente. El primo del que puso no sé qué cosas, ¿verdad? Cosas así. Entonces, a partir de ese momento, el habeas corpus en Estados Unidos se dio totalmente. Durante varios años no fue posible plantear nada a favor de las personas detenidas en Guantánamo. Ahí hay dos fotos de muchas otras, de barbaridades, de horrores que hicieron los militares con los detenidos en Guantánamo, ¿verdad? Desde meterle la cabeza dentro de agua y ponerle electricidad, ahogar, tratar de ahogarlos, ponerlos a comer excremento humano, tirarles perros encima y cosas así, ¿verdad? Entonces, pues hubo todo un cuestionamiento de cómo Estados Unidos, que hablaba tanto de derechos humanos, ¿verdad? Y que se desgarra las vestiduras de qué es tan terrible está pasando en otros lugares del mundo y que Venezuela esto, ¿verdad? Y que Cuba esto. Y ellos hacían o hacen, negrita cursivo subrayado, hacen cosas iguales o peores. Solo que no las hacen tan abiertas como otros países. Pero entonces, todavía quitando ellos de manera explícita el derecho del habeas corpus. Vean que los principales periódicos empiezan a sacar caricaturas sobre este tema. Esta es, ¿quién es? La Libertad, ¿ve? Ahorcada. Y entonces, el presidente del momento, George W. Bush, ¿verdad? Diciéndole, sorry, mami, ¿verdad? Digamos, algo así. Pero son tiempos de guerra, ¿verdad? Y entonces la casa presidencial diciéndole, ustedes son culpables, ¿verdad? Y no son inocentes, una cosa así, ¿verdad? Hay toda una percepción de una reversión de derechos fundamentales con motivo de esta época que algunas personas muy lúcidas en Estados Unidos, no todos, empiezan a ver.
porque se empieza a tener gente a lo loco, ¿verdad? Alegando la vinculación con estas personas, con la de las Torres Gemelas. Vean otros ejemplos de otras caricaturas, ¿verdad? Entonces, está nuevamente la libertad, ¿verdad? Está el tío Sam, ¿verdad? ¿Y tú por qué estás aquí detenido? Y entonces el tío Sam le dice, porque tengo a George W. Bush como presidente, ¿verdad? Y esta también es respecto de eso. Cuando a alguien, un juez, le opone el habeas corpus, ¿verdad? Hay toda una reacción en Estados Unidos histórica, no muy lejos, ¿verdad? Hace 10, 15 años respecto de estas acciones que se adoptaron en la democracia norteamericana. Alguien planteó ya frente a estas leyes procesos constitucionales y este señor juez emite una sentencia donde dice esto: cuando una persona es detenida por una orden ejecutiva, en vez de ser, digamos, juzgado y condenado en una corte, la necesidad de una revisión colateral presiona aún más. Una condena criminal en el sentido usual ocurre después de un proceso judicial ante un tribunal desinteresado en el resultado y comprometido con los procedimientos diseñados para asegurar su independencia. Estas dinámicas no son inherentes a las órdenes de detención ejecutivas, o sea, de gobierno, ni a los procesos de detención ejecutivos. Las leyes y la Constitución están diseñadas para sobrevivir y para seguir en vigor en tiempos extraordinarios. Más, esto yo lo voy a poner en el Face mío. Esta la hice hoy. Le metí estos cuadritos hoy. Porque son brillantes, ¿verdad? Son brillantes los de este juez. Lo que él estaba diciendo, mire, sí, estamos en situaciones excepcionales, pero no es para que usted se guarde la Constitución a como le dé la puta gana, ¿verdad? La Constitución todavía existe, no se lo olvide, ¿verdad? Todavía está la Constitución. Y todavía es más revisable cuando las detenciones no son por orden de un juez, sino por una autoridad de gobierno o una autoridad militar. A partir de ahí, se tira abajo la ley y empieza a abrirse otra la posibilidad. Empiezan a darse ya otros supuestos donde diferentes jueces valientes, ¿verdad?, indican que un ciudadano norteamericano, por ejemplo, detenido bajo la acusación de ser enemigo combatiente, tiene pleno derecho a que se le otorgue la debida oportunidad procesal para contradecir y oponerse a los fundamentos de su detención gubernativa o militar. Y hay por consiguiente otros casos. Entonces, Estados Unidos vuelve a retomar lo que había perdido respecto al habeas corpus, con los argumentos que en su momento se habían dado, eran con motivo de una situación excepcional y de emergencia. Ese habeas corpus tiene como naturaleza, ¿verdad?, entonces una garantía para proteger la libertad personal o la libertad de tránsito de las personas, ¿verdad? ¿Frente a qué? Frente a restricciones o detenciones ilegítimas, ¿verdad? Entonces, se inicia con, solo que históricamente tiene un desarrollo muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque se inicia contra detenciones ilegítimas, que es lo que acabamos de hablar. Solo que, como ya las detenciones de manera ilegítima, esa posibilidad de que alguien lo detenga, lo metan en la cárcel y nadie nunca más sepa de él, en muchos países como los nuestros, pues ya no es tan fácil que se dé. Y teóricamente en países como Estados Unidos, teóricamente no debería darse tan fácil, ¿verdad? Entonces va evolucionando con el tiempo. Entonces, como vamos a ver en la siguiente lección, va a evolucionar a otras formas de detención ilegítimas, o de amenazas de detención ilegítimas de las personas. Ya no la persona detenida, sino situaciones en las cuales puede ser amenazada de ser detenida. Entonces ya no solamente va a ser la persona que meten en la cárcel y nadie sabe de ella, sino también la persona que es detenida, o no es detenida, tiene una amenaza de ser detenida por alguna cosa. Y más recientemente vamos a ver cómo hay una modalidad de habeas corpus para proteger a aquellas personas que están detenidas, ojo, de manera legítima, pero con motivo de su detención legítima, se le pone en riesgo su vida, su salud, su seguridad. Entonces, hay todo un desarrollo histórico en el cual ese partir de la detención ilegítima va a trascender a amenazas de detención ilegítima, otras modalidades que vamos a ir estudiando,
y que posteriormente va a ir a otra modalidad de detención legítima en donde se pueda poner en riesgo la vida, la salud, la seguridad de las personas. Ahora, el habeas corpus es visto teóricamente como derecho fundamental y como derecho procesal. Estamos hablando de que el habeas corpus es un derecho fundamental, es el derecho que todos tenemos, pero también es derecho procesal. ¿Por qué? Porque es un derecho a poder establecer un proceso para la tutela de ese mismo derecho, ¿verdad? Y hay que verlo así, con una ventaja adicional de lo que es el habeas corpus. Como les digo, no solamente como derecho fundamental, el derecho a pedir una tutela judicial, ¿verdad? No solamente como proceso constitucional, sino como un derecho bisagra. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente esa libertad personal y esa libertad de tránsito permite el ejercicio de otros derechos. O sea, si yo tengo libertad personal, si yo tengo libertad de tránsito, ¿verdad? Puedo ejercitar otros derechos. O sea, si yo puedo, si tengo libertad personal, pues, y soy persona religiosa, puedo ir a la noche a misa, puedo ir a la noche al culto. Si tengo libertad de tránsito, pues puedo ir a una reunión de la Asociación de Desarrollo o una reunión del sindicato y ahí ejercer mi derecho de asociación de desarrollo. Si tengo mi libertad personal, pues tengo derecho a manifestar mis opiniones. Si tengo libertad personal, tengo derecho a expresar otra serie de derechos. Por eso es un derecho bisagra, porque esa libertad personal y esa libertad de tránsito permiten el ejercicio de otros derechos. Y lo que va a hacer el habeas corpus es permitir el ejercicio de esa libertad que permite el ejercicio de otros derechos. Pero entonces, aquí es cuando hablamos que el punto de partida histórico, por lo menos, es que en el caso del habeas corpus, parte de los supuestos de detención ilegítima, ¿verdad? Y ahí lo que vamos a hacer es un análisis donde vamos a valorar si esa detención fue legítima o fue ilegítima. Y en razón de esa verificación de legitimidad o ilegitimidad de la detención, pues determinar si procede o no el habeas corpus. Características del habeas corpus. El habeas corpus es un recurso sumario, o sea, es un recurso de una resolución muy sencilla, es un trámite muy sencillo. Es un recurso que se resuelve con carácter preferente, se resuelve más rápido inclusive que el recurso de amparo. El contradictorio es mínimo porque lo que se le pide es un informe de la administración y se entra a resolver. También opera la acción vicaria, todavía con mayor razón, ¿verdad? Y ante una ilegitimidad de detención. ¿Por qué la acción vicaria? Imagínense que, no sé, que el novio de una chica está detenido de manera ilegítima y la chica quiere que lo liberen porque él no hizo nada o porque pasó el tiempo necesario y no ha sido puesto a la orden de un juez. Entonces, esta chica puede meter un habeas corpus a nombre de su novio. ¿Ya? Entonces, esa es la acción vicaria. Y el artículo 15 de la Ley de Jurisdicción Constitucional nos sintetiza claramente lo que es el objeto de este tipo de procesos. Dice, procede el habeas corpus para garantizar la libertad de integridad personales contra actos, pero ojo, no solo contra actos, omisiones que provengan de la autoridad de cualquier orden, inclusive judicial, contra amenazas, y ojo lo que les adelanté ya, ¿verdad? No solamente es contra la detención, sino contra la amenaza de perder la libertad, pero no solamente contra la amenaza, contra perturbaciones y restricciones que vamos a ver en la siguiente clase, y contra restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? O de la libre permanencia o salir dentro y fuera del país. Ahí entonces vemos cómo entonces el habeas corpus ya no solo cubre a la persona detenida, sino dice amenazas, perturbaciones, restricciones que amplían la base de lo que es habeas corpus a más supuestos. Por ejemplo, restricciones a la libertad de tránsito, pues sí, ¿verdad? La orden de impedimento de salida del territorio nacional de manera legítima,
También órdenes de rechazo, expulsión o deportación de un extranjero ilegítimas, ilegales, ¿verdad? Porque son mecanismos nuevamente para proteger esa libertad de tránsito y esa libertad personal. El artículo 18 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional dice que se puede interponer el habeas en cualquier medio, telegrama o cualquier medio de comunicación escrito. Por eso si les puse esa foto es por una razón, ¿verdad? Teóricamente alguien podría plantear un habeas corpus en un pedazo de papel higiénico y tendrían que darle curso. Inclusive cuando se discutió el tema en la Asamblea Legislativa en 1988, lo que se dijo es eso, ¿verdad? Bueno, es que podría plantearse en cualquier forma, ¿verdad? Y uno decía, sí, alguien podría agarrar una piedra y con un clavo hacerlo, o en un pedazo de madera, otro dijo, hasta en un pedazo de los que se envuelven el papel, en esos tiempos se envolvía un papelito amarillito, y hay que darle curso. ¿Por qué? Bueno, porque la amplitud y la importancia de la tutela del habeas corpus significa una amplia posibilidad de interponerlo. Debemos tomar en cuenta que el arresto en nuestro ordenamiento de una persona solo es conforme a derecho si se cumplen los supuestos establecidos en la Constitución política. Chicos, el tema de la tipología es medio enredadillo y quiero que me lo vean fresco y también tengo una situación. Lleguemos hasta aquí. Fabio, usted que me lleva el orden, voy en la 36. Si fuera tan amable. Sí, señor, con mucho gusto. Chicos, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta adicional? No, profe. No, aparte no, todo bien. ¿No? No, profe, todo está claro. Todo claro, profe. Bueno, entonces estamos a la orden, de hoy en 8 seguimos, terminamos habeas corpus y seguimos con acción de inconstitucionalidad. Que estén muy bien, se me cuidan mucho, por favor. Tardes. Muchas gracias, Buenas profe. tardes. A la orden. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego. Bueno. Buenas tardes.